En la encrucijada entre la fortaleza y la magnitud, ¿puede el coraje superar a un gigante? En este intrigante viaje aprenderás cómo hizo David para vencer a Goliat. Un tema interesantísimo que estaremos abordando en dos partes, empezando ya mismo con la primera, que estamos seguros de que te va a impactar. Prepárate para sumergirte en un relato asombroso que va más allá de cualquier historia que hayas escuchado antes. En este viaje emocionante de la Biblia, cada instante es una revelación que no querrás perderte. David, un joven con sabiduría singular, descubrió algo que muchos pasaban por alto. En el épico enfrentamiento entre el ejército israelí y los temibles filisteos, con su colosal campeón Goliat, David se destacó. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, mientras visitaba el campamento para ver a sus hermanos mayores, David se topó con el imponente Goliat por primera vez. ¿Cómo enfrentar algo peligroso, difícil o doloroso en lugar de huir? Webster's New World Dictionary lo llama coraje, y David lo personifica. Acompáñanos en este relato donde la valentía se revela ante lo imponente. Imagina el valle de Elá, al suroeste de Jerusalén, donde se libraba una batalla épica entre el ejército filisteo y el de Saúl. Ambos bandos se enfrentaban, con el valle de Elá como testigo. Goliat, un coloso imponente, salía diariamente del campamento filisteo desafiando a los ejércitos de Israel durante 40 días. La respuesta de los israelitas, según 1 de Samuel capítulo 17, versículo 11, fue desalentadora. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desalentaron y tuvieron mucho miedo. Este gigante no era cosa ligera. Con una lanza de 15 libras y una coraza de 125 libras, medía entre 9 y 11 pies de altura. Su presencia sembraba el temor incluso en el rey Saúl. ¿Cómo no iba a asustar a los soldados comunes? En medio de esta tensión, David, llevando provisiones a sus hermanos, presenció el miedo en los rostros de los soldados hebreos ante las provocaciones del gigante. Aunque David no gozaba de respeto, ¿se atrevería a desafiar al temible Goliat? Una historia intrigante que revela que el coraje puede surgir de donde menos lo esperamos. David tenía el miedo en sus venas, pero tenía la certeza de que la fe lo haría salir de cualquier situación. En las sombras de la juventud, David no encontraba respeto. Nadie lo respeta por verse tan joven. Su valentía surgió cuando, en 1 de Samuel capítulo 17, versículo del 26 al 30, desafiante, cuestionó a los hombres a su alrededor sobre el deshonroso filisteo que desafiaba a Israel. Eliab, su hermano mayor, irritado por su audacia, arrojó dudas sobre su presencia, acusándolo de buscar emociones. Ni siquiera el rey Saúl pensaba que David, con su juventud, pudiera enfrentarse a Goliat. En el primer capítulo de Samuel, capítulo 17, versículos del 31 al 33, al ser convocado por Saúl, David desafiante proclamó que lucharía contra el gigante. Sin embargo, Saúl, en su escepticismo, rechazó la idea, subestimando la capacidad del joven. Aunque finalmente Saúl permitió la lucha, la falta de respeto persistió. Goliat, en 1 de Samuel capítulo 17, versículos del 41 al 43, se burló de David por su apariencia juvenil y lo maldijo en nombre de sus dioses. Enfrentando la desconfianza de su hermano, del rey y del mismo Goliat, ¿qué motivó a David a persistir, desafiando cada menosprecio? Un enigma que revela la fuerza oculta detrás de la aparente fragilidad. En demasiadas ocasiones nos relegan, ya sea por nuestra juventud o nuestra edad avanzada. Que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, nos recuerda 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, desafiándonos a ser referentes en palabras, conducta, amor, fe y pureza. Es común etiquetar a los jóvenes como la iglesia del mañana, desestimando su potencial presente. Además, existe la creencia errónea de que, pasada cierta edad, ya no podemos aportar a nuestra comunidad espiritual. A veces, la duda en nuestras propias habilidades nos paraliza, reflejando el temor de los antiguos israelitas cuando los tenespías describieron Canaán como tierra temible.
En ese contexto surge la pregunta: ¿cómo es que David no temía a Goliat cuando todo el ejército israelita, incluyendo al rey Saúl, estaba aterrado? La clave radica en su confianza en el Dios verdadero y vivo. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, David desafía la amenaza filistea preguntándose: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado e insultado a los ejércitos del Dios vivo? Una revelación intrigante sobre la fe que puede desafiar incluso al gigante más imponente, sin duda alguna. Mientras otros guerreros se centraban en los riesgos de la batalla o en los posibles despojos de la victoria, David destacaba por preocuparse por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Era evidente que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya que valoraba lo que Dios valoraba, viendo los problemas desde una perspectiva espiritual, no material o carnal. Cuando los hombres de Israel mencionan al desafiante filisteo, David lo llamaba el filisteo incircunciso. Mientras los demás lo veían como alguien desafiante para Israel, David lo consideraba alguien que desafiaba a los ejércitos del Dios vivo. Su visión trascendía la perspectiva humana y se alineaba con la voluntad divina. Incluso frente a las amenazas de Goliat, David respondió con valentía: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has insultado». Eso lo dice claramente en primera parte de Samuel capítulo 17, versículos del 44 al 46. Goliat, con su voz imponente, infundía miedo en los corazones, pero David, quizás con su voz adolescente y temblorosa, desafiaba con determinación. La risa de los filisteos y la consternación de los israelitas acompañaron las palabras de David, que proclamaban la confianza en Dios y la victoria que estaba por venir. La confrontación en el valle de Elá se convirtió en un choque no solo de armas, sino de perspectivas y fe. La historia de David y Goliat resuena como un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se manifiesta en la apariencia física, sino en la confianza inquebrantable en lo divino. En el enfrentamiento entre David y Goliat, Dios se distingue claramente al proclamar: «Vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Es como si David dijera: «Soy un representante del Dios que comanda ejércitos celestiales, un hombre en una misión divina». La intriga se intensifica cuando David predice: «Hoy el Señor te entregará en mis manos». Una frase que a cualquier gigante pondría a temblar, más que por lo que dice, por la determinación con la que pronuncia dicha afirmación. La confianza de David va en aumento. Decirle a Saúl que vencer a Goliat era una cosa, pero enfrentar directamente al gigante y afirmar que el Señor lo entregaría ese mismo día lleva la valentía a un nivel diferente. La imagen se vuelve más vívida cuando David añade: «Te derrotaré y cortaré tu cabeza». Cada palabra revela una seguridad creciente en sus propias habilidades, respaldada por la convicción de que el Señor estaba controlando la situación. La declaración cuidadosa de David sobre la entrega de Goliat a sus manos muestra que su valentía no surge solo de la confianza en sí mismo, sino de la profunda fe en Dios. Este momento crucial no solo selló la fama de David, sino que dejó a todos intrigados sobre cómo se desarrollaría el enfrentamiento y si realmente el Señor intervendría. Ellos lo dudaban, pero David no. David, a diferencia de muchos, no se dejó llevar por el interés propio. Su acción estaba impulsada por el anhelo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar reconocimiento personal. Su meta final no era solo vencer a Goliat, sino difundir el mensaje de la presencia divina en Israel, una verdad que todos debían reconocer. Él no se dejaba llevar por el miedo, ni siquiera pensaba en eso. Solamente se animaba con la intención de dejar claro el poder de Dios y el poder de la fe, ante los ojos de quienes incrédulos lo veían como al perdedor, derrotado ante Goliat y su confianza en sí mismo, lo cual era el principal problema del gigante. La frase «Él te entregará en nuestras manos» resalta la humildad de David. No dice «en mis manos», sino «en nuestras manos». David entendía que esta batalla no era solo suya.
luchaba en representación de todo Israel. Incluso cuando otros podían dudar, su confianza en el Señor permanecía firme, una lección poderosa sobre cómo la fe colectiva puede fortalecer a todos. Quizás esta es una muestra más del por qué es Israel el llamado pueblo de Dios. David era un ejemplar representante de esta nación. La fe inquebrantable en Dios, según 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos otorga la capacidad de resistir al diablo y sus tentaciones. La victoria sobre el mundo radica en nuestra persistente fe en Jesús, el Hijo de Dios. La conexión entre la valentía de David y la fe perdurable ilustra cómo nuestra confianza en Dios puede trascender los desafíos más formidables. Otra razón para el coraje de David se encuentra en sus experiencias pasadas, donde Dios lo protegió. David recordó a Saúl cómo cuidaba las ovejas y enfrentó leones y osos para salvarlas. Su convicción era clara: el Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará de las manos de este filisteo. La respuesta positiva de Saúl subraya la certeza que la fe basada en experiencias previas puede proporcionar. La historia de David se convierte así en una narrativa intrigante de valentía, arraigada en la confianza y respaldada por la fidelidad probada de Dios. Saúl le dijo a David: «Ve, y que el Señor esté contigo». Esta historia es sin duda alguna la representación más gráfica de todo lo que lograron en aquella época quienes tenían una fe inquebrantable en Dios. David es y seguirá siendo siempre la muestra del poder de Dios sobre los hombres creyentes y fieles, y este video es un resumen espléndido de esta historia que tanto ha dado de qué hablar, de esta historia que a todos les atrae y que todos siempre quieren repasar para aprender, para emular, para tomar el ejemplo de David. Como te comenté en el inicio del video, esta es la primera parte de la impresionante historia de David y Goliat. Pero no termina aquí. David se enfrenta al gigante más fuerte y poderoso de sus tiempos y logra ganarle, siendo un jovencito al que nadie respetaba. En el próximo video te sigo explicando cómo lo logró, qué consiguió y por qué sigue siendo una historia que a tantos intriga más de 2000 años después. Va a ser súper interesante, así que no te lo pierdas. Si te gustó este video, dale me gusta y cuéntanos qué podrías salvar de la historia de David y Goliat. Por supuesto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, pero también comparte con las personas a quien creas que le puede interesar esta historia. Hasta pronto.